El 25 de diciembre de 1851 se inaugura el primer ferrocarril en Chile, siendo el tercero de Sudamérica. Este ferrocarril tenía el objetivo de sacar el mineral de plata de la ciudad de Copiapó, de las minas de Chañarcillo, al puerto de Caldera y poder ser exportadas al extranjero. Esto dio el puntapié inicial a una rica vida ferroviaria que trajo a Chile progreso y desarrollo durante el siglo XIX, todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI. No obstante el progreso y todo lo que conlleva la vida ferroviaria, esta no estuvo exenta de accidentes graves. Pero hoy vamos a hablar del accidente que de alguna manera terminó por matar el ferrocarril Santiago-Valparaíso, que ocurrió hace 38 años. Estoy hablando del accidente Queronque. Vamos a hablar de los antecedentes, de el material rodante involucrado y cuáles fueron las consecuencias de este evento. Así que en esta nueva cápsula de tiempo les doy la bienvenida y para que se queden a analizar esta historia. El ferrocarril Santiago-Valparaíso había sido inaugurado el 14 de septiembre de 1863. Esta era una vía de comunicación terrestre bastante importante para poder sacar no solamente pasajeros desde la ciudad de Santiago hacia el puerto de Valparaíso, sino que también carga también para su posterior exportación. También, si uno quería, podía desde Santiago tomar un tren, llegar a la estación de Valparaíso o La Calera o especialmente Yayay para poder tomar un tren hacia Mendoza, debido a que desde Yayay salía obviamente un tren hacia la ciudad de los Andes y de ahí uno hacía un transbordo para poder tomar el trasandino hacia Mendoza. La primera zona de ferrocarriles del estado era bastante movida, pero esto se vio interrumpido por un lamentable accidente ocurrido el lunes 17 de febrero de 1986 en lo que era el antiguo emplazamiento de la estación Queronque, hoy día conocido como la Curva Aranda. Esto ocurrió entre las estaciones de Peña Blanca y Limache. Los antecedentes que se manejan hoy día acerca de este accidente suponen una cadena de errores y de precarias condiciones de funcionamiento y de las comunicaciones de los ferrocarriles que produjeron que finalmente dos trenes chocaran de frente. Aproximadamente a las 18:40 minutos del lunes 17 de febrero de 1986 llega a la estación Limache un servicio procedente desde la ciudad de Los Andes, el AES 9 con el servicio número 602, con más de 1000 personas a bordo. Este tren tuvo que esperar aproximadamente una hora por vía libre para poder llegar a la siguiente estación, que es Peña Blanca, y recorrer 12 kilómetros que separan ambas estaciones. Por otro lado, y procedente desde Valparaíso, un convoy doble con dos automotores, el AES 16 y el AES 4, con el servicio 705 con destino a la ciudad de Santiago, estación Mapocho, también llega a la estación Peña Blanca para poder esperar vía libre. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo entre ambas estaciones? Que están bastante separadas una de la otra, aproximadamente 12 kilómetros, que en el puente Queronque, específicamente unos 2 kilómetros al norte de la estación Limache, el 2 de septiembre de 1984 había sufrido un atentado terrorista, dejando fuera de servicio una de sus vías. Por lo que, para poder circular trenes entre ambas estaciones, había que dar vía libre solamente a uno, porque no podían circular por ambas vías. Recordemos que para la década de 1980, Chile estaba bajo la administración de la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet. Una de las políticas que ellos implementaron fue la autofinanciación de ferrocarriles del Estado, lo que mermó mucho la entrada de dinero a la empresa, haciendo que la renovación de equipos, mantenimiento de equipos y reconstrucción y construcción de infraestructura fuera bastante nula en la época. Debido a esto, la mantención de las comunicaciones no era, era prioridad, pero era bastante cara. Sin ir más lejos, el teléfono que utilizaban para poder comunicarse entre las estaciones era un teléfono selector que databa de 1926, que para el momento del accidente estaba inoperativo por el robo de los cables. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? ¿Por qué esto ya es una cadena de errores que
desató esta tragedia. Todo parte con la llegada del tren 602, servicio Los Andes Puerto, a la estación Limache. Este tren estuvo esperando una hora para vía libre para poder proceder a su destino. Además, también la llegada de otro tren, el servicio de 705, a la estación Peña Blanca con destino a la estación Mapocho en Santiago. Para poder dar vía libre, y como se explicó en el inicio, tenía que darse solamente a uno de los trenes. ¿Por qué? Porque el puente Queronque solamente tenía una vía de dos habilitada para el servicio de trenes, ya que el 2 de septiembre de 1984 había recibido un atentado terrorista. Y esto es reflejo también de que por parte de Ferrocarriles del Estado no se estaban cumpliendo las reparaciones debido también a la falta de ingresos. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? En la estación La Calera, que es la estación que controlaba toda la red a través de las comunicaciones, estaba recibiendo presión por parte de Carabineros de Chile y de personal de la empresa de Ferrocarriles del Estado para que diera luz verde al servicio 705 que esperaba en Peña Blanca, para poder, a medio camino a Limache, detener a una banda de ladrones que estaba robando cables eléctricos. Cosa de todos los días. Hoy día aún hay gente que se dedica a robar cables eléctricos de ferrocarriles. Sin ir más lejos, en la red sur de ferrocarriles siempre hay tramos que les falta electrificación porque se roban el cable de la catenaria. Y los trenes tienen que pasar usando la inercia en ese tramo, o llamar a otra locomotora que los arrastre dependiendo la distancia que tengan que recorrer sin electrificación. Por tanto, La Calera autoriza a el servicio 705 a salir de Peña Blanca con destino a Limache y posteriormente a Santiago. Por esto, el inspector de La Calera, el que dio autorización al servicio 705 para salir, llama a la estación Limache, al jefe de la estación, para que detuviera el tren que esperaba ya por más de una hora hacia el puerto, que era el servicio 602. Pero el jefe de la estación no estaba en su oficina. Por falta de personal, él tenía que estar atendiendo la boletería, ¿ya? Y alguien más recibió esa llamada y nunca se supo quién recibió la llamada que ordenaba al jefe de la estación detener el tren. Por lo tanto, don Jorge Soto, que era el jefe movilizador de Limache, cumple con los documentos protocolares para poder dar vía libre al servicio 602 para poder despacharlo ya después de una hora esperando. Y finalmente el tren también parte. Él baja de su caseta de movilizaciones, que es la caseta clásica que está al lado, donde están las palancas que mueven los desviadores. Él sale de ahí y camina a la estación, obviamente para archivar los documentos del despacho del tren. Pero es en esta caminata que alguien le pregunta: oye, ¿detuviste el tren? No, dice él, el tren no lo detuve. Y ahí es donde le cuentan que desde La Calera habían ordenado detener el tren porque ya habían dado vía libre al tren que estaba esperando en Peña Blanca. En este momento donde a todos se les congeló la sangre, sobre todo a la gente de La Calera y obviamente aquí a la gente de Limache, por lo que intentan desesperadamente cortar la alimentación de la catenaria que daba electricidad a los trenes, con la esperanza de que el corte de electricidad detuviera a ambos convoyes. Lamentablemente, a las 17:45 minutos, en lo que hoy se conoce como la curva Aranda, que es donde estaba emplazada la antigua estación Queronque, ambos trenes chocan de frente con una rapidez combinada de 80 km por hora. El automotor con destino a Santiago, que era el AES 16 y el AES 4, que iban en múltiple, quedó montado sobre el tren que iba hacia el puerto debido a que este tren era mucho más pesado. José Molina, que era reportero de la radio Minería, estaba en la estación Limache, fue el primer reportero que informó a través de la radio lo que había ocurrido.
Informes iniciales, como lista oficial del día, reportaba 58 fallecidos. En días posteriores se sumaron 26 más, sumando un total de 84, con más de 510 heridos. Mucha gente dice que hubo mucho más muertos, cerca de 500 muertos, cosa que difieren mucho lo que son las listas oficiales con lo que dice la gente. Finalmente, las causas de esta tragedia fue la destrucción en primera instancia del puente Querón-Que por parte de un atentado terrorista que destruyó una de sus vías. También la demora en la reparación del puente, porque ya llevaba casi un año y medio en reparación, y hoy una vía de tren no se demora tanto en reparar. Además, el precario sistema de comunicación que había entre las estaciones, y además del robo de cables de cobre. Desde un principio se habló de fallas humanas, que lo que produjo la tragedia. De hecho, 4 funcionarios de ferrocarriles fueron procesados por este accidente. Lo cual, la defensa de estos 4 funcionarios se basó en las precarias condiciones en las que se efectuaba la labor de coordinación de los trenes por parte de toda la red, desde La Calera, de Peña Blanca y Limache, y además toda la red. De hecho, nunca pudieron contactarse con Peña Blanca desde Limache. Obviamente, el gobierno de la época de Augusto Pinochet culpó que los principales responsables de esta tragedia fueron los terroristas de los grupos paramilitares como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Posteriormente a esto, el gobierno de Pinochet y el mismo general Pinochet visita a los heridos de los hospitales y se dispuso de manera inmediata a indemnizar a las víctimas mediante un tratamiento económico similar al que reciben los accidentados en carreteras. A partir del 25 de febrero del mismo año, los ferrocarriles del Estado hizo efectivo el pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Hubo también polémicas políticas por parte de los detractores del gobierno de Pinochet, y también por parte del gobierno, que también culpaba a los grupos de extrema izquierda que estaban en el país causando estragos en la infraestructura. Ya por parte de la oposición a la dictadura, se criticó fuertemente a Pinochet, acusándolo de aprovecharse de manera política de este accidente, debido a que principalmente ya se acercaba el plebiscito revocatorio de su mandato. También el aislamiento internacional que tenía la dictadura, este accidente lo ponía, digamos, otra vez en boga a nivel internacional, y sí, Pinochet estaba preocupándose de la familia de los accidentados. Por otro lado, también las precarias condiciones de funcionamiento de los servicios ferroviarios a partir del racionamiento de las empresas fiscales, porque recordemos que las empresas fiscales ya estaban pasando a privatizarse o a convertirse en sociedades anónimas, le jugaron un papel fundamental en el accidente. A partir del año 79, la empresa de ferrocarriles del Estado había dejado de percibir, por modificación de la ley, el subsidio que le permitía operar los servicios de pasajeros, y desde ahí se le obligó a financiar sus operaciones, lo cual no era posible dado que el rol social que hasta ese momento debía cumplir la empresa con tarifas de sus servicios. Debía mantener bajas las tarifas porque la empresa cumplía un rol social, no era una empresa con fines de lucro, por lo que la modificación de esta ley hizo que sus ingresos no fueran lo suficiente. Una de las consecuencias más graves también por este accidente fue el fin del ferrocarril Santiago-Valparaíso, ya que este dejó de funcionar de manera definitiva el verano de 1992. Aunque posterior al accidente se había reforzado el sistema de comunicaciones y el sistema de seguridad que tenía la empresa, ya para advertir los problemas ya que pudieran ocurrir. Sin embargo, no se volvió a utilizar el servicio Santiago-Valparaíso, y Merval, el metro regional de Valparaíso, solo continuó utilizando los automotores, estos AES, en servicios de trenes entre los Andes y Valparaíso. Por otro lado, durante la década de los 90 fue creado el sistema de cercanía Merval, que es el que le acabo de nombrar, que utilizó el trazado entre Valparaíso y Limache.
Este fue el fin del tren entre Santiago y Valparaíso, ¿ya? Y también en 1989 la estación Mapocho deja de ser una estación ferroviaria y pasa a ser modificada a un centro cultural. Un año y medio después del accidente de Queronque ocurre una nueva tragedia, esta vez en el sector de Pelequén, en el cual un tren choca por detrás a otro, dejando un total de 12 muertos y un centenar de heridos. Antiguamente, el tren era la columna vertebral del transporte de carga y pasajeros de Chile. Uno podía tomar un tren en Puerto Montt y 4 o 5 días después podía bajarse en Iquique. Con el paso del tiempo y debido a esta política de autofinanciamiento, el tren en Chile pasó a un estado deplorable y la gente prefiriendo por más rapidez y por más comodidad, digamos, el servicio de buses, y también la gente que transportaba carga o que sacaba carga prefirió los camiones. El sistema de ferrocarriles fue y siempre será parte de la memoria colectiva de los chilenos. Mucha gente, y como su servidor, espera que Ferrocarriles vuelva a ser lo que era antes. Sin ir más lejos, el difunto presidente Piñera impulsó un plan llamado Chile sobre Rieles, que es una política de Estado que afortunadamente el presidente Boric ahora volvió, o sea, mantuvo, ya que le cambió el nombre solamente, que se llama Trenes para Chile, que está reviviendo un sinnúmero de servicios ferroviarios y se espera que el tren hacia Valparaíso esté funcionando nuevamente aproximadamente el año 2030. Este fue el accidente de Queronque, que mató el tren Santiago-Valparaíso, y obviamente esperamos todos que vuelva este servicio, no solamente por algo de nostalgia, sino porque es un sistema de comunicación seguro, rápido y también, como dicen la gente hoy día, eco-friendly. Nos estamos viendo en una nueva cápsula de tiempo pronto, y que tengan ustedes un excelente inicio de año. Hasta pronto.